contenido de examen. De manera que hoy vamos a dar 2 unidades que van a formar parte de nuestro examen, de nuestro primer examen parcial. Hasta acá. Independientemente que vamos a seguir desarrollando otras unidades, hasta las 18 vamos a incluir en el primer parcial. Bueno, hecha esa aclaración, comenzamos el inicio de la clase entonces con la unidad 17, que corresponde a la accesión artificial. En contrario censo de lo que era la accesión natural, que era por hecho la naturaleza y no intervenía la mano del hombre, en la accesión artificial sí interviene la mano del hombre, obviamente, y vamos a ver que bastante. De manera tal, esta unidad está totalmente codificada, al igual que la siguiente. La accesión artificial la van a ubicar a partir del artículo 1000, que hace alusión a las diferentes circunstancias, los supuestos que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta unidad. De manera que si tienen sus códigos, pueden acompañarme con la lectura. Caso contrario, pueden ir incluyendo en base a lo que vayamos desarrollando en sus programas a qué artículo del código corresponde. Y damos inicio entonces a la accesión artificial, que se va a tratar sobre 3 figuras específicas, sobre la siembra, plantación o construcción, que puede darse en diferentes circunstancias. En terreno propio con materiales ajenos, en un terreno ajeno con materiales propios, en terreno ajeno con material ajeno, y donde una vez más va a primar la buena o mala fe por parte del propietario o por parte de la persona que interviene en la siembra, plantación o construcción. De acuerdo, vamos a ir desarrollando los artículos del código. Lo primero que nos solicita en la accesión artificial el código es la presunción legal. Y obviamente vamos a recurrir al artículo 1982 del Código Civil Paraguayo, donde dice que se presume que todo lo que se encuentra dentro de la, palabras más, palabras menos, que todo lo que se halla en el inmueble del propietario se supone que ha sido sembrado, plantado o construido por él a su costa, salvo prueba en contrario. Eso es lo que dice el artículo 1982. Es una presunción legal. Obviamente vamos a ir viendo que no siempre se da la presunción. Por eso le digo, palabra más, palabra menos, es lo que dice el artículo 1982, que voy a pasar a dar lectura. Toda construcción o plantación existente en un terreno se presume hecha por el propietario y a su costa, salvo prueba en contrario. Es lo que acabábamos de explicar. En este caso dice, el código establece la presunción iuris tantum a favor del propietario. Respecto de lo que en él se construya, obviamente, que no admite prueba en contrario. Entre otras cosas, la consecuencia del principio de la presunción es que accessio sedi principali, o sea, lo accesorio sigue la suerte de la cosa principal, que ya lo hemos dicho incansablemente. Dicho esto, vamos a pasar al artículo siguiente. Ya tenemos claro lo que es la presunción legal. Pasamos al primer caso que se nos plantea, que está contemplado en el artículo 1983 del Código Civil Paraguayo, y habla específicamente sobre la edificación, siembra y plantación en terreno propio con materiales ajenos. Y van a decir ustedes, pero ¿y cómo se da eso? Y se da porque por algo está contemplado en el código, porque es una realidad. ¿Y qué dice el artículo 1983? Dice, el que sembrare, plantare o
edificare en finca propia, en mi propio terreno, con semillas, plantas o materiales ajenos, adquiere la propiedad de unos y otros, indistintamente, sea que sea siembra, plantación o edificación. ¿Por qué? Porque al ser yo el propietario del inmueble, todo lo que se genere en él por accesión forma parte del inmueble. ¿Por qué? Porque lo accesorio sigue la suerte de la cosa principal, y acá la cosa principal es el terreno, de manera que lo que yo plante, siembre o construya es lo accesorio, y lo accesorio está por accesión natural, por la intervención ya de la mano del hombre en este caso, adherido al suelo, de manera que el propietario dice que es tanto de uno como de lo otro, pero estamos hablando que está en su terreno, pero tiene materiales ajenos. Bueno, dice, el que sembrare, plantare o edificare en finca propia con semillas, plantas o materiales ajenos, adquiere la propiedad de unos y otros, pero, hay un pero, está obligado a pagar su valor. Y si hubiese procedido de mala fe, será además condenado al resarcimiento de los daños y perjuicios. El dueño de las semillas, plantas o materiales podrá reivindicarlos si es que le conveniere. Si ulteriormente se separasen. ¿En qué sentido? Acá obviamente ya no estamos hablando de la edificación. Mal podría beneficiarse si volviese a separarse un material que ya fue utilizado en una obra de construcción por la destrucción del mismo, ¿verdad? En este artículo particular, la solución en lo que atañe al derecho de dominio es que sea el sembrador, plantador o edificador, de buena o mala fe adquiere. ¿Qué es lo que adquiere? Adquiere, dice, la propiedad de las semillas, de las plantas o de los materiales ajenos utilizados en su terreno. Sea como sea que hubiere actuado el propietario de buena o mala fe, todas las semillas y demás le pertenecen. Ahora bien, la razón es sencilla, porque no es posible dividir la propiedad y porque lo accesorio sigue lo principal. Vamos con más de lo mismo. Ahora, en cuanto a las obligaciones del dueño del inmueble, este tiene respecto al dueño de las semillas, plantas y materiales, en el artículo 1983, distingue a los propietarios que hubiesen actuado de buena o mala fe. Nos retrotraemos al artículo 1983, en el primer caso, donde dice que solo está obligado a pagar el valor de los materiales, cuando es de buena fe, obviamente. Cuando actúa de mala fe, deberá además pagar por los daños y perjuicios. Habrá indudablemente un enriquecimiento sin causa si no se obligase al propietario que empleó elementos ajenos a abonar su importe, y tanto más si se emplea la mala fe en la acción. ¿Qué justifica el pago de una indemnización en concepto de daños y perjuicios? El artículo mencionado, 1983, tiene una disposición final según la cual el dueño de las semillas, plantas y materiales podrá reivindicarlos si le conveniere. No está obligado. De acuerdo a esta disposición, si las semillas, las plantas o los materiales cuya propiedad se había perdido porque estaban incorporadas al suelo, si se llegaren a separar, el derecho de propiedad debe revivir para el que lo había consentido en perderlos. Sin embargo, dice, debemos manifestar que una vez incorporados al inmueble, tanto las semillas, las plantas, los materiales de construcción, ellos pasan a ser propiedad del propietario del inmueble, y que el dominio sobre ellos que tenía su antiguo dueño, en este caso, se extingue.
Y es obvio que extinguido no puede revivir, ya que presenta la incertidumbre sobre los derechos definitivos de las partes sobre los materiales que están ya incorporados al inmueble. Sea como fuere, el propietario del inmueble debe resarcirle a la persona cuyos objetos fueron utilizados. Independientemente a que sea su propiedad, es todo bien con el tema del dominio, ahí no hay drama. Utilizó materiales ajenos. Por ende, debe resarcirle del daño al propietario de las cosas, en este caso sustraídas o utilizadas, si primó la buena fe, el valor de las cosas que utilizó, obviamente. Y si obró de mala fe, aparte de pagarle el valor de las cosas que fueron objeto de siembra, plantación o edificación, tendrá que indemnizar al propietario de la cosa ajena por el daño o perjuicio que la acción del propietario le ocasionó. Ese es el primer caso. Perdón. Cuando se siembra, se planta o se construye en terreno propio con materiales ajenos. Ahora vamos a otra situación. El artículo 1984, como les digo, esto va todo concatenado, está codificado y tiene muchos distintos supuestos. El 1984 dice, la edificación, la siembra o plantación, acá ya es a la inversa, en terreno ajeno, la buena y mala fe. Artículo 1984. Acá se construyó ya en terreno ajeno. Antes era propio con materiales ajenos. Ahora se construye en terreno ajeno. Dice, cuando de buena fe se ha sembrado, edificado o plantado en terreno ajeno y sin derecho para ello, el dueño está obligado a abonar el mayor valor que por los trabajos o la construcción hubiese adquirido el bien en el momento de la restitución. También le asiste otro derecho. Puede impedir la demolición o deterioro de los trabajos. Si es que está interesado en conservar la cosa, sea esta la siembra, la plantación o la construcción en su defecto, puede evitar la demolición de los mismos, porque como es en terreno ajeno, si el propietario quiere que la obra continúe, tiene que pagar por lo que se utilizó. Caso contrario, también puede proceder a dejar en su estado natural, a demolerlo o no, o si el que es dueño de la cosa decide querer retirarlo, él se puede oponer a que se destruya la cosa o se deje sin efecto, pero debe resarcirlo. Siempre tiene que ser resarcido. No está obligado, dice, a pagar por las mejoras voluptuarias. Este se da en el caso, por ejemplo, del locatario. El propietario alquila su inmueble por contrato, obviamente, como corresponde, debidamente inscripto y demás, para que tenga efecto erga omnes, porque ya sabemos que los contratos privados solo tienen efecto entre las partes, y para que uno pueda accionar por cualquier situación o contingencia, es bueno que se lo haga para poder hacerlo valer contra todos, con un efecto erga omnes, de manera que se haga en una escritura, en una escribanía, una escritura pública, un contrato registrado, quiere decir eso. Bueno. Dice que el propietario no está obligado para las mejoras voluptuarias y el autor, en este caso el inquilino, podrá levantarlas si no cause perjuicio al bien. Si procedió de mala fe, estará obligado a la demolición y reposición de la cosa a su estado primitivo, a su costa. O sea, encima de que está en casa ajena, construye y destruye el inmueble que le fue entregado en perfectas condiciones, no tiene derechos de pedir un resarcimiento o pedir un reconocimiento por parte del dueño. No, tiene que proceder a la destrucción, a la demolición de lo que hizo
o quiso hacer en su momento, pero a su costa va a tener que hacerse cargo de la acción, porque toda acción conlleva una reacción. Él obró de buena o mala fe, pero construyó sin autorización en terreno ajeno. Entonces está obligado a la destrucción de la cosa en el caso de las mejoras voluptuarias. Y vamos a ver en la última parte de nuestra unidad que habla de las mejoras necesarias, útiles y voluptuarias, en las que se hace alusión a que el propietario no está obligado a pagar ni por las obras útiles ni por las obras voluptuarias. Y me van a decir, ¿y en qué consisten las obras voluptuarias? En un lujo innecesario que el propietario no tenía en mente llevarlo a cabo en su inmueble. Por ejemplo, cuando uno hace un contrato de alquiler, supuestamente siempre se le entrega al inquilino en el mejor de los estados, con la instalación eléctrica 0 km, la parte sanitaria todo 0 km, todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, todos los servicios públicos, mejor imposible. Sin embargo, la realidad es otra. ¿Y qué pasó? Es una casa relativamente suntuosa. Entonces, el locatario, el inquilino, no conforme porque está acostumbrado al lujo y convengamos que hoy día los alquileres están por los cielos. Y una persona que tiene un buen ingreso y obviamente tiene que trabajar en una binacional o algo así para que pueda costear un alquiler oneroso. Y tenía una araña simple en la sala y no le gustó. No, él quería algo más suntuoso, más pomposo, porque está acostumbrado a tener reuniones sociales con gente de nivel, a los de la high, como se dice vulgarmente hablando, término coloquial. Bueno. Entonces, ¿qué hace? Cambia lo que estaba originariamente. Ya tenía una iluminación interesante, era un candelabro con unas velas y todo muy linda, muy bonita. Quizás no tan suntuosa como la que pretendía el locatario, pero que cumplía el fin, que era el de iluminar el lugar. Perfecto, no conforme con eso, cambia la instalación y trae una araña con cristales de Swarovski y demás. No conforme ya con eso, el inmueble tenía una entrada para 2 vehículos y venía con un portón corredizo, por un lado se ingresa y por el otro se sale, y no fue suficiente esa comodidad para el inquilino. Y no se le ocurrió mejor idea que en el medio, no obstruyendo el paso obviamente, porque no tiene sentido que él mismo se ponga un inconveniente para poder transitar libremente con el vehículo. Agarra y construye una estatua como fuente de agua porque le gusta la naturaleza y ahí van a venir los pajaritos a tomar agua y porque ellos se van a sentar en el hall y van a estar a la mañana tomando, qué sé yo, mate, tereré, lo que fuere, lo que le vengan ganas, o el desayuno, en fin. Y llega el propietario y se encuentra con que alteraron la sustancia, o sea, produjeron innovaciones en el inmueble que él no autorizó. No está obligado a abonar ni un peso partido al medio por las mejoras voluptuarias. ¿Por qué? Porque es una persona, el propietario, una persona sencilla, perfil bajo, tiene varios inmuebles, todo bien, pero no está el acorde con que tenga un lujo exagerado. Obviamente le da mayor valor al inmueble y todos los bemoles, pero no era su intención, no fue lo que él entregó. Y en el contrato se especifica el estado en el que uno recibe la casa. Y supuestamente, como ya había hecho alusión, que está en perfecto estado de la instalación en todos los sentidos y demás. Pero resultó ser que, no obstante, la parte eléctrica es una casa añosa, más de 40 años de construcción, una casa antigua, tipo colonial, muy bonita, por cierto, todo bien. Pero ya el cableado estaba sulfatado, colmatado, ya empezó a tener problemas. Y cuando prendían el calefón, se bajaba la llave. Si se prendía el aire, ya no se podía usar la ducha. Si se planchaba, se bajaba la llave del calefón. En fin, ya empezaban a tener inconvenientes con los electrodomésticos. Entonces ellos llaman al dueño y le dicen, señor, usted me dijo que
Si no está conforme, pueden salir. Ustedes tienen excesivamente cantidad de electrodomésticos y yo no tengo por qué hacerme cargo. Entonces, si es que van a hacer, si en el supuesto de que eso sí representaría un riesgo inminente, un peligro inminente de que en cualquier momento eso se incendie y queme todo, puede en ese caso el locatario proceder a hacer el cambio de la instalación eléctrica en su totalidad. Va a tener que traer un electricista profesional, no un improvisado, obviamente, y hacer el cambio de toda la parte del cableado. Va a tener que posiblemente romper un poco las paredes, cambiar totalmente la instalación eléctrica. Eso va a generar un gasto cuantioso, obviamente, pero también le va a dar la posibilidad de poder contener el problema de la alta tensión y todos los bemoles. Entonces, va a evitar la destrucción de sus electrodomésticos poniendo en condiciones. Esa es una mejora útil, necesaria, no útil, necesaria. ¿Por qué? Porque si así no lo hiciere, hay peligro inminente de que se pueda ocasionar un incendio. También puede darse, me estoy adelantando un poco a la última parte del programa, como estamos en terreno ajeno, puede darse la situación también de que cuando yo entré jamás hubo humedad, gotera, nada. Resulta que llegó el invierno y comienzan las filtraciones y aparecen las humedades, en fin, empieza a salir todo moho por el techo. ¿Qué es lo que es esto? Esto no estaba así cuando yo entré. Por eso que siempre se dice que cuando uno va a alquilar una casa, lo ideal es hacerlo cuando llueve, para ver dónde están todas las goteras realmente. Y comienza a gotear aquí, allá y en el más allá. Independientemente a eso, caminando se oye como una especie de eco. Al caminar se escucha un eco bajo el suelo. Entonces, todo preocupado, obviamente, dice, ¿qué es lo que es esto? Empieza a rasgarse la pared, tiene una fisura. Llama a un contratista, a un albañil, llama a un plomero. Y resulta que las casas antiguas, casi todas, tenían los caños de barro, la parte de instalación de cloacal y demás. Y obviamente con el transcurso del tiempo, generalmente el terreno se asienta y se rompió y estaba teniendo una pérdida, una fuga, y debajo de la cimentación ya de la casa estaba erosionando, lo que constituía un riesgo inminente de desmoronamiento del inmueble. Obviamente el propietario que está usufructuando ese inmueble va a proceder a las mejoras necesarias en ese caso y en carácter urgente, porque el daño es inminente y el perjuicio puede hasta llegar a causar la muerte de las personas que ahí habitan. Viene el albañil, soluciona el problema, le pone un cofrado, le pone unas varillas de hierro a la pared, revoca todo, tiene que volver a pintar en el color en que se encontraba cuando se adquirió el inmueble. Encontrar la misma pintura a veces es complicado, entonces tiene que pintar todo el lugar donde hizo la reparación. Y el prójimo que entró en la parte de cañería y demás va a tener que cambiarla por unos tubos que son los que están autorizados hoy día, unos tubos reforzados de plástico de mayor grosor, donde hay más capacidad de que fluya todo lo que sale por la cañería, en fin. Y también tuvieron que traer 2 camionadas de escombro para rellenar todo el pozo, toda la cimentación que se estaba yendo por la erosión, por el agua que estaba corriendo bajo el inmueble, que estaba afectando ya la cimentación y produciendo el daño en las paredes, por ejemplo. Bueno, en esos casos sí está obligado el propietario al reconocimiento y resarcimiento de lo que se gastó, porque el inquilino le va a presentar todas las boletas de los materiales que compró, ya sea para la instalación eléctrica, sanitaria, lo que fuere que invirtió, más la mano de obra del operario. En este caso pudo haber sido un albañil, un constructor, un arquitecto, si necesario fuere, porque ya había peligro en la parte de estructura y demás. Bueno, eso sí o sí tiene que reconocerlo el propietario, solamente si es una mejora necesaria.
para evitar un riesgo inminente. Por ejemplo, las vigas no se percataron que tenían termitas y estaba por producirse un desprendimiento ya casi del techo. Se apuntaló con unas vigas falsas, hasta tanto se sacó la principal, se destechó la casa, se volvió a techar, en fin. Aparte de generarle una serie de inconvenientes al locatario, el propietario va a tener que indemnizar, pagar los daños, correr con los gastos y también por la molestia ocasionada a su inquilino, porque ahí como que hay un desfasaje entre el contrato y la realidad de la cosa, porque el contrato decía que me entregaba una casa en estado un poco más y con beneficio de inventario, hasta los clavitos que había por la pared. Si yo introduje mejoras en el sentido de ponerle un extractor de aire a la cocina, porque ahí me venía la fritura hasta la sala y yo no quería oler. Puse unos splits porque la casa solamente tenía ventiladores de techo y el calor a mí me sofoca, ¿no? Yo quería algo más fresco. Esas son mejoras voluptuarias. De repente para algunos es muy útil, muy necesario, pero la interpretación que le puede dar la ley es otra. Las cosas voluptuarias, el exceso de lujo, por ejemplo, ya tenía una piscina, no, construyó al lado un jacuzzi, porque tanto en invierno como en verano, y bueno, le gusta que tenga burbuja y espuma y todos los chiches. En esos casos no está obligado. ¿Y cuál sería una mejora útil? Una mejora útil es la que le va a dar mayor valor al inmueble. Por ejemplo, tenía una muralla baja y como yo prácticamente para pernotar nada más llego al inmueble, y por mi seguridad y para que no venga a encontrarme con que los amigos de lo ajeno se sintieron como en su casa y me vaciaron la propia, entonces empiezo a colocar unas verjas de hierro en todas las ventanas, como también levanto sobre la muralla unas rejas de hierro con punta de lanza y demás. Esas son útiles. ¿Por qué? Porque a mí me da tranquilidad, aunque el ladrón si te va a entrar, le pusiste verja acá, le pusiste alambre con púa allá y te entran por el techo. Es sencillo para ellos, no quiere drama, pero no es ese el punto. Bueno, el propietario tampoco está responsable, está responsabilizado, está obligado a pagar por esas mejoras útiles. Si bien es cierto, le da mayor valor a la propiedad, el inquilino cuando se vaya puede llevar eso porque no figura en el contrato, no formaba parte del inmueble cuando entraron a usufructuarlo, de manera que solamente, y eso lo dice el artículo 1986, solamente está obligado a pagar las mejoras necesarias, ni las útiles ni la voluptuaria. Esa es la última parte de nuestro programa. Me salí un poco de contexto, pero como estábamos hablando de terreno ajeno, me fui de mambo. Bueno, ahora bien, estábamos hablando en el artículo 1984 sobre la siembra y plantación de terreno ajeno, la buena y mala fe. Y también ya habíamos dicho de que cuando de buena fe se ha sembrado, edificado, plantado en terreno ajeno y sin derecho para ello, el dueño está obligado a abonar el mayor valor que por los trabajos o la construcción hubiese adquirido el bien en el momento de la restitución. Ahora bien, también puede impedir la demolición o el deterioro de los trabajos, si está interesado en conservarlo, obviamente, pero no está obligado a pagar las mejoras voluptuarias. El autor podrá levantarlas si no causare perjuicio al bien. Si procedió de mala fe, estará obligado a la demolición, a la reposición de la cosa a su estado primitivo, a su costa. Encima que ya trajo, se quiso lucir, salió mal, tiene que hacerse cargo de demoler y poner otra vez en el estado en que se encontraba, doble gasto para él, y bueno, lo lamento, ¿quién te autorizó? Si el dueño quisiese conservar lo hecho, no podrán ser destruidas las mejoras y deberá abonar el mayor valor que por los trabajos hubiese adquirido el bien. No tiene la obligación de pagarle por todo, sino por el valor de los trabajos que hicieron que el inmueble obviamente sea de mejor cotización. Ahora bien, la regla general es siempre la misma, que el dueño del terreno hace suyo
todo lo sembrado, plantado o edificado, aunque el autor sea de buena fe, de acuerdo con el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. El derecho del edificador o plantador se reduce a demandar un resarcimiento que se sustenta en los principios generales, de tal manera que no es el importe realmente invertido, sino el beneficio originado por ello lo que debe recibir el autor por las mejoras. En caso de mala fe del sembrador, plantador o edificador, estará obligado a demoler o reponer la cosa al estado en que se encontraba. No obstante, se deja en manos del dueño del fundo la suerte de esas mejoras, ya que en caso de querer conservarlas, deberá abonar al autor el mayor valor que por los trabajos hubiese adquirido el bien. Es lo que se refiere al que sembró, construyó en terreno ajeno, independientemente de que lo haya hecho de buena o mala fe. El siguiente caso dice: mala fe del que edifica, siembra o planta, y también del dueño del fundo. Acá la mala fe hay de ambas partes, del propietario del inmueble y de la persona que realiza la obra. Artículo 1985. Dice: si hubiere mala fe, no solo por parte del que edifica, siembra o planta, sino también por parte del dueño, se arreglarán los derechos de uno y otro según lo dispuesto respecto al edificante de buena fe. Se entiende haber mala fe por parte del dueño siempre que el edificio, siembra o plantación se hiciese a su vista y conocimiento y sin oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que tácitamente él permitió que se sembrare, plantare o construyere en su inmueble. En resumida síntesis, hizo la vista gorda. ¿Por qué? Porque le asistía el derecho a parar la obra en el momento que se estaba realizando. Pero puede ocurrir que no tomó conocimiento en el momento mismo del inicio, entonces ahí el dueño supuestamente de buena fe, pero acá estamos hablando de mala fe de ambas partes. El que ya entró ya sabía que estaba entrando en terreno ajeno y que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero, ¿qué pasa? Que el propietario también obró de mala fe porque estaba a lo lejos observando qué es lo que se estaba haciendo para ver qué beneficio podía él sacar de lo que se estaba haciendo en su terreno. Porque el que calla otorga, y desde el momento que él no puso resistencia a lo que se estaba realizando, tácitamente estaba permitiendo, estaba autorizando, aunque no lo hizo verbalmente, aunque no hubo acuerdo entre las partes, permitió la construcción para ver hasta dónde llegaba y si le convenía o no. Estaba obrando de mala fe también el propietario. En este caso, la solución se justifica plenamente si el propietario del inmueble sabe que alguien está haciendo una construcción o plantación en su predio y guarda silencio, sin manifestar una oposición al respecto. O sea, que está dando un tácito consentimiento a la realización de esas obras. Por lo tanto, el edificador, plantador, es considerado de buena fe, aunque supiera que no tenía derecho a edificar o plantar en el predio. Autorizar al propietario que ha consentido tácitamente en la edificación, siembra o plantación a destruir lo hecho a costa del autor importaría un abuso de derecho y significaría compensar una negligencia por especulación por parte del dueño que este código cataloga como mala fe. Porque viste y considerando que lo construido, sembrado o plantado no iba a redundar en beneficio para el propietario, sino solamente para el sembrador o edificador en este caso, entonces dice acá de que no es justo que se tenga que hacer a costas del autor, porque eso importaría entonces
como un abuso de derecho por parte del propietario. ¿En qué sentido? Que él pudo haber impedido la realización del acto que obviamente va a generar un daño y un perjuicio pecuniario al que lo hizo de buena fe, pongámosle que hizo de buena fe, a pesar de que sabía que no era su terreno, pero él no obró con mala intención. Él lo que estaba intentando es, porque generalmente esto se da cuando el terreno es colindante, uno está construido y hay un terreno baldío al lado, y de repente con esta pandemia y demás se le ocurre utilizar ese terreno, porque él suele tirar semillas de zapallo, tiene su pequeña huertita, la tierra es muy productiva, muy linda. Y dice, pucha, este terreno que está acá al lado de casa, vamos a hacer un portoncito nomás y vamos a sembrar nosotros ahí. Vamos a producir algo y que a lo mejor no solo nos va a servir para nuestro sustento, para nuestra alimentación, sino que por ahí podemos sacar algún beneficio, podemos vender inclusive. Estamos hablando en un caso de una plantación de verdura, por ejemplo. No de árboles frutales, porque eso lleva un tiempo para que entre que crezca y dé sus primeros frutos y demás. Aunque también podría darse. Bueno, en ese caso, al tipo no le conviene porque no va a sacar lo que él pretendía, porque justo apareció un tercero que está interesado en la compra del inmueble y que esté con esas verduritas ahí, a él no le produce mayor beneficio. No es justo, dice, que habiendo él permitido y sabiendo que se estaba haciendo eso, le exija al dueño de la cosa que a su costa deshaga, destruya y lo deje en su estado original, porque él también ya obró de mala fe con el consentimiento tácito permitiendo la realización de la obra. Y como en los casos anteriores, el monto a abonarse será el mayor valor que por el hecho hubiese adquirido el bien al momento de su restitución. O sea, al momento que yo le voy a restituir al dueño, se va a quedar con todas las ganancias y no pagándome a mí lo que yo invertí sería un enriquecimiento sin causa y eso no está permitido, está sancionado, de manera que va a tener que hacerse cargo también el propietario por su negligencia, porque si no sería, dice, un abuso de derecho por parte del propietario del inmueble. Ahora bien, tenemos otra situación, otro supuesto que se presenta en el artículo 1987. Y se trata de lo siguiente. Cuando se siembra, se edifica, siembra o planta en terreno ajeno, con materiales ajenos. Eran terreno ajeno con materiales propios de rato, ahora es ajeno, con materiales ajenos. Dice, se aplicará lo dispuesto para el que sembrare, plantare, edificare en predio propio con materiales ajenos, al caso de que de buena fe emplee semillas, plantas o materiales ajenos en terreno ajeno. El propietario de estos, de lo que se usó para la siembra o plantación, podrá exigir al dueño del terreno, al propietario, la indemnización si no pudiese cobrarle al plantador o edificador. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó acá? Se construyó, se plantó en terreno ajeno, pero también se utilizó materiales ajenos. Y acá aparece nuestro antiguo amigo Juan. Pedro, Juan y José, nuestros eternos ejemplos. Don Pedro, propietario del inmueble, desconocía el hecho. Él ni tomó conocimiento de que Juan hizo uso de uno de los vicios de la posesión. ¿Por qué? Porque con violencia y amparado en la oscuridad de la noche, con clandestinidad, ingresó a la casa de construcción, de material, venta de materiales de construcción de don José. Y le sustrajo una serie de materiales de construcción. Cemento, cal, arena lavada, balde para construcción, carretilla, un juego de baño completo, azulejo, en fin, llevó un camión y se alzó con todo lo que pudo. Y vino, bajó en el inmueble de don Pedro y con su gavilla, con sus secuaces, a tambor batiente, comenzaron la construcción.
Ya levantaron la cimentación, ya hasta así que a altura de poner las primeras ventanas y demás cosas. Obviamente que don Pedro desconocía el hecho. Don José se encuentra con la desagradable sorpresa al abrir su local de que había sido sustraído materiales de construcción. Y se le anoticia, se le comenta de que como él está acostumbrado a vender un tipo de producto o una marca en específico, y le dice, famoso, los chismes no corren, vuelan. Entonces le dicen, don José, nos enteramos que hay una construcción nueva en un terreno de aquí a 10 cuadras y su dueño vive 5 cuadras más arriba y a la izquierda te vas, pero una buena persona el dueño de ese terreno, solo que es un terreno que no está construido, un terreno que está ahí nomás. Y nosotros vimos que habían unos cuantos tipos, estaban entre 6 más o menos, y construyeron rapidísimo, levantaron ya una pieza y demás. Y para nosotros que nos pareció que eran tus materiales por la marca de los objetos que bajaron ahí, y nos dio la sensación de que son de tu propiedad. ¿No querés ir a bichear un poco si son los tuyos, lo que se te sustrajo? Obviamente ya don José hizo la denuncia pertinente donde corresponde, va y corrobora en el terreno mencionado y encuentra sus materiales sustraídos. Él obviamente no sabe quién fue el que le robó, pero sabe quién es el propietario de ese inmueble y en principio va a recurrir al propietario. ¿Por qué? Porque el dueño del terreno va a ser el dueño ya de todo lo que se construyó y le va a pedir que le reponga el monto de los materiales que le fueron sustraídos. Obviamente don Pedro, sorprendido, va a venir a ver qué es lo que pasó en su terreno y va a tener que pagarle porque el señor, tanto don Pedro como don José, fueron víctimas de las circunstancias. Ninguno de ellos obró de mala fe, ni don Pedro tenía intención de robarle y que se le construya algo ahí, ni don José tiene intención de cobrar por algo que el otro pobrecito tampoco pidió, pero ya está construido en su inmueble, por lo tanto, se convierte solidariamente, es responsable con el ilícito realizado por Juan. Pero ya la gente sabe que fue Juan el causante del delito. Y se van contra Juan. Obviamente el propietario está obligado a resarcirle por el mayor valor adquirido por el trabajo a don José. Así lo dice la ley. Pero ambos toman conocimiento de que fue Juan. Y se le van con todo, con la fuerza pública incluida. Pero Juan se niega rotundamente. Ustedes vieron que yo fui, ustedes me vieron que yo robé, a usted le consta que fui yo, cara dura el tipo. Bueno. Y bueno, y páguenme y acá no pasó nada. Trata don José de llegar a un arreglo amistoso con él. Lo único que él no quiere es perder, porque si Juan le paga lo que le robó, obviamente don Pedro no está obligado a hacerlo. Pero como Juan se niega y niega a ser el autor del ilícito, entonces don Pedro se ve en la necesidad de cubrir el gasto por las mejoras introducidas en su inmueble. Pero accionan, porque es un delito de acción penal, el robo, el hurto, la violencia utilizada, y el tipo prefiere, no, ya tenía luego antecedente, que me hace una raya más al tigre y se va otra vez al buen pastor, digo, se va a Tacumbú a hacer guampa, el tipo está mejor ahí que en su casa. En resumida síntesis, el propietario va a tener que indemnizarle a este prójimo que no tiene nada que ver con la entrada de la primavera, como se dice. Y en cualquiera de los casos que no se abonare el precio, podrá el perjudicado obligar al constructor de la obra a demolerla y la expropiación quedaría ya sin efecto. ¿Por qué? Porque no va a poder... Disculpen, me distraje porque hay gente entrando y saliendo en casa. En fin. Bueno, en cualquiera de los casos, dice, precedentes, no se abonare el precio, podrá el perjudicado obligar al constructor de la obra a demolerla
y la expropiación quedará sin efecto, en el sentido que no va a tener que pagarle la indemnización, pero la pérdida va a ser cuantiosa porque si una vez demolido algo que se construyó o algo que se plantó al sacar, ya corre riesgo de que se seque, si eran plantines y si era una obra de construcción que al producir la demolición sufra un daño ya irreversible. El deterioro, no se quedó el perro afuera. En fin, eso es lo que dice ahí entró. Cerrarme la puerta. Ocurrido el caso, la disposición legal citada plantea diversas cuestiones. No debe existir dolo ni culpa grave del constructor. Segundo, no, yo estoy leyendo mal. Me fui a otro artículo que cuando uno se distrae, pues es luego todo un tema. Estábamos hablando, disculpen, pero me confundí de artículo. Estábamos hablando del poseedor que ha edificado, sembrado, plantado en terreno ajeno. Y dice que el poseedor, cuando ha sembrado, edificado, plantado de buena fe en el terreno ajeno, tiene derecho de retención mientras no sea indemnizado. Y si procedió de mala fe, tendrá ese derecho en caso de que el propietario quisiese conservar las mejoras introducidas. El derecho de retención es que, en el caso de una plantación, va a esperar la producción, la siembra, levantar la cosecha, le asiste ese derecho, porque obró de buena fe. Si obró de mala fe, entonces el propietario está obligado a pagarle por las mejoras introducidas y se queda con todo lo que hay en su terreno, porque el terreno de todos modos le corresponde. Porque si así no lo hiciere, sería el enriquecimiento sin causa. El artículo que yo les estaba comentando no tiene relación a lo que nos pide el programa, porque el caso del propietario que construye rebasando los límites de su predio, y son casos que también pueden presentarse, obviamente, que uno sin querer o sin querer queriendo entró en un inmueble que no era de su pertenencia y comenzó a construir. En ese caso, tiene o le asiste el derecho al constructor como al propietario del inmueble afectado a un resarcimiento, o en su defecto, si el terreno era, lo utilizado fue tan grande que le produce ya un daño que ya no va a poder construir, entonces no es que va a ser una expropiación en el sentido literal, porque la expropiación se da por causa de utilidad pública o interés social, sino que en este caso sería una venta forzada, por eso le dicen la expropiación, procedería en ese caso, en el sentido que, bueno, fue sin querer, hubo un error, el agrimensor no figuraba bien los límites separatorios de las heredades, y más de 2 metros que te entren en tu propiedad ya es mucho perjuicio. Y hay dos opciones: o te paga por ese terreno que invadió de tu propiedad, o caso contrario, como a vos te va a quedar 6 o 7 metros, ponele, porque es un terreno angosto pero largo, y quiero que te queda un pasillo, a ellos les va a servir porque hicieron un edificio, le puede servir para estacionamiento más o menos. Entonces la otra opción que te dan es que ellos te compren el inmueble que te queda ya sin ninguna utilidad, pero ese es un caso que nuestro programa no nos plantea. Solamente nos pide hablar específicamente de la edificación, siembra y plantación en terreno propio con material ajeno, que está contemplado en el artículo 1983. También los casos que tienen que distinguirse, si me dio buena o mala fe de las partes. También en el artículo siguiente, en el 1984, hablamos de la edificación, siembra y plantación en finca ajena con materiales propios. También hay distintos supuestos, entra otra vez a mediar la buena y mala fe. Y finalmente en el artículo 1986 nos hace alusión a las mejoras necesarias, las mejoras útiles y las voluptuarias que ya habíamos mencionado anteriormente. Y volvemos a repetir, las mejoras útiles son las que le dan mayor valor al inmueble. Las necesarias son aquellas cuya realización deben ser resarcidas por el propietario del inmueble ante el inminente riesgo o peligro que generaría la inacción de los mismos. Y las voluptuarias son aquellas que son un exceso, un lujo innecesario, y por lo tanto no está obligado el propietario a resarcir lo invertido, a pagar por lo que hizo. Al contrario,
puede exigir la demolición de la obra realizada en su inmueble que él no autorizó, no le gusta, no fue de su consentimiento, porque él tenía un lindo frente y al final ellos hicieron una cascada y tienen un arroyito y qué sé yo. Le destruyó básicamente la fachada que él quería, que a él le gustaba, por eso ya construyó como quería su casa, y viene el inquilino porque se le antoja y le cambia totalmente la fachada. Obviamente que si no es de mi agrado, yo voy a exigir la demolición a costa de mi inquilino. Yo no tengo por qué pagar un peso partido al medio por el atrevimiento que tuvieron, primero y principal, de construir algo sin mi autorización y consentimiento, y segundo, porque no me interesa. Si me interesara y me dice, wow, qué lindo, no se me ocurrió, y qué lindo, cómo luce la casa, me gusta, y bueno, ¿y cuánto gastaron ustedes? Les tiene que pagar el mayor valor obtenido. Caso contrario, no está obligado. Pero eso sí es que él quiere. Si no quiere, no está obligado. Porque solamente está obligado, de acuerdo al artículo 1986, a resarcir los gastos ocasionados o los daños y perjuicios que le fueron ocasionados al locatario en las mejoras necesarias. Dicho esto, damos por finalizada la unidad 17 y pasamos a la unidad 18 de nuestro programa, que habla de la figura de la usucapión. Y la usucapión, la unidad 18, nos pide hablar del concepto de lo que sería la usucapión. Y sabemos que es la adquisición del dominio por el transcurso del tiempo. Pero, ¿de dónde procede? ¿Cuál es su origen? Y la usucapión deriva de dos palabras latinas, de usus y capere, que significa adquirir por el uso. Y la usucapión, en efecto, entonces, es un efecto del tiempo que produce la extinción o la adquisición de un derecho. ¿Por qué decimos la extinción o la adquisición? Por el sencillo motivo de que nuestro programa nos pide hablar del fundamento también de la expropiación. Básicamente el fundamento de la expropiación es de orden público. En resumida síntesis, es de orden público. ¿Por qué nos dice que puede adquirir derecho o extinguir o adquirir derecho? Porque la modalidad de la expropiación está contemplada en liberatoria o adquisitiva. Obviamente a nosotros, reales, no nos interesa la adquisición liberatoria. Corresponde al derecho de las obligaciones que van a dar en otro semestre, de los derechos, los hechos autojurídicos y de las obligaciones en general, que pueden hacer adquirir o extinguir los derechos de una persona. Lo que a nosotros nos interesa no es la liberatoria, sino la adquisitiva, donde uno puede adquirir el dominio de un inmueble. Y hay dos modalidades dentro de la expropiación. Esta unidad también está codificada desde el artículo 1989, hasta el 1996 inclusive. Y el primer artículo, el 1989, nos habla de la usucapión larga. ¿Cuáles son? O sea, quiénes pueden usucapir, cosas susceptibles de usucapión, en fin. Acá vamos a tener que desglosar y hablar de cada una de ellas. En el artículo mencionado en el 1989 del Código, palabras más, palabras menos, ustedes pueden hacer uso y darle lectura al artículo mencionado, dice que se realiza, o sea, que la usucapión puede realizarse entre presentes y ausentes. Obviamente dice entre presentes y ausentes, ¿por qué? Porque puede tener, toda propiedad tiene un dueño. Y presente sería porque es un dueño que no es conocido o que no se sabe dónde está. Y ausente sería en el caso de que el propietario original del inmueble, por una mejor calidad de vida, viajó al exterior, por mejoras salariales, por un mejor pasar en la vida, en fin. Y vamos a mandarle más lejos, porque a la Argentina ahí cruzando la frontera nomás, se fue a Europa, se fue a España o a Italia. Fue a Europa el tipo. Y pasa que fue y formó familia.
en el exterior. Y no es que abandonó su terreno, sino que se dejó estar, hablando mal y pronto, se dejó estar. Él sabe que tiene ese terreno en su propiedad. El señor era un señor sin familia conocida acá, no tenía descendientes, nadie que le conozca en la localidad donde tenía el inmueble. Tenía una construcción precaria, obviamente, pero eh, este señor ya generó un vínculo con la familia que formó en el extranjero y transcurrió el tiempo y nunca más vino al país. Y pasa que vienen unas personas carenciadas a sugerencia de los vecinos de la zona que le dicen, hay un inmueble cuyo dueño desconocemos. Antes vivía ahí un señor, pero era que viajó y no sabemos ni si vive, si murió, nunca más se supo nada de él. Y jamás vino ningún tipo de pariente a reclamar nada sobre ese inmueble en particular. ¿Y por qué no vienen ustedes a vivir hasta tanto consigan algo de lo que puedan? Re insolvente la familia. Y cuanto más pobres son, pues tienen luego más hijos. Y el señor es el único que más o menos podría generar ingresos para la manutención de la casa, porque la señora, obviamente, ama de casa, se tiene que encargar de la escalerilla de hijos que tiene para alimentarlos, cuidarlos, bañarlos, en fin, tratar de educarlos. Porque supuestamente la educación es gratis. Supuestamente digo porque hasta en la escuela les exigen que paguen cada tanto una suma X. En fin, ese es otro tema. Yo siempre me plagueo, no me hagan caso. Bueno, el tema es que esta persona estaba embretado, no tenían techo, no tenían dónde pasar ya la noche, y con sus pocos trapitos nomás ya andaban así tipo viendo dónde caía la noche, y ahí ellos notaban. Y encuentran esta casita que no es para decir, wow, qué mansión, pero para ellos ya cumple el requisito de un techo seguro donde van a conseguir resguardo. Ingresan pacíficamente, porque el requisito de la expropiación larga, independientemente de lo que dice el artículo, entre presente y ausente y demás, la ocupación para la usucapión larga debe ser, primero y principal, pública, pacífica, inequívoca, ininterrumpida, o sea que debe ser continua la ocupación, con intención que es fundamental, la intención del animus domini, la intención de poseer la cosa como propietario, como dueño, y el transcurso del tiempo de 20 años. Bueno, porque ya le dijeron que no hay dueño conocido y que hace mucho que está ahí. Bueno, el señor es guapísimo y la señora le ayuda, más allá que tienen una tracalada de criaturas, se apoyan mutuamente y empezaron a limpiar el inmueble, le introdujeron mejoras. El señor lo es guapo, se dedica, es changador, hace de todo lo que venga, con tal de darle sustento a su familia. Y era una casa abandonada que estaba llena de maleza, alimañas y demás. Comenzó precariamente alambrando con unos postes, en fin, y puso un portoncito y ya le dio más privacidad al inmueble. Conforme pasó el tiempo, su situación económica mejoró y ya le dio la oportunidad de hacer unas mejoras en la propiedad, en la parte del inmueble propiamente, no solo del terreno, sino que la construcción amplió, hizo más dormitorio, hizo un tinglado grande, usan como depósito, ahí se lava, se extienden la ropa, las criaturas juegan, en fin. El terreno es grande y da para más. Y después ya le dio el cuero, el señor lo es guapísimo, hace de todo. Él nomás ya hizo la murallita, ya muralló todito, el costado, el frente, el fondo, en fin. Y al principio las personas le daban así el famoso piratita que estiraba nomás un hilito, un foquito nomás luego tenían para iluminar la casa. Con un foquito se manejaban. El vecino al lado con una manguera instalada y se le dijo, sí, pueden llevar el agua para el consumo porque extremadamente pobre. Bueno. Y los vecinos siempre, el paraguayo es muy solidario.
no le puede ver pasar necesidad. Ya le ayudaban con comida, ya le dieron ropa para las criaturas, bueno. Ya empezó a mejorar la situación económica de esta familia y ellos comenzaron a hacer las mejoras, también bajaron la luz como corresponde, la instalación del agua, en fin. Transcurre el tiempo y asesorados, porque ya pasó mucho tiempo, y le dicen, pero si amigo, ¿eso cómo puede pedir ser el dueño de ese inmueble ya que nadie no se hace cargo de él? Y usted, de que ustedes vinieron, esa es una casa, demasiado lindo está ahora tu casa y lleno de plantas, de flores, árboles frutales, que pucha. Peleen a ese amigo, la ley le asiste a ustedes, pueden, busquen un abogado honesto y, porque a veces el abogado está en el tránsfuga y se queda con el inmueble, pasa. En fin, bueno, estamos hablando de un supuesto. El abogado es honesto y va y solicita, presenta el juicio usucapión al juez de primera instancia en lo civil. Obviamente va a tener que arrimar todas las documentales, instrumentales, testificales, todo lo que avale que esa posesión no se hizo viciada, no hubo una invasión violenta, clandestina, no hay vicio de la posesión. El que está, el ocupante es poseedor en ese momento del inmueble, por más que sabe que no le corresponde. Y lo hizo principalmente, tiene que tener esa intención del animus domini, que con el transcurso del tiempo le nació el interés de ser el dueño, ya la pucha, ya invirtió muchísimo. 20 años de su vida pasó en ese terreno ajeno. Y le dice el juez, bueno, en principio reúnen los requisitos exigidos por la ley, pero faltan 2 requisitos. Primero van a tener que publicar por 60 días. Van a tener que publicar para que los afectados o el dueño tome conocimiento y van a tener que esperar 1 año. Van a esperar 1 año para que cualquier persona que se sienta con derechos sobre el inmueble haga valer sus derechos. Y ahí ya medio se preocupa el ocupante, en este caso el poseedor del inmueble, dice, ¿y por qué, señor juez, tenemos que esperar 20 años? Ya esperamos, porque la ley así lo dispone, señor. Usted va a tener que esperar 1 año. Si en ese transcurso de 1 año nadie aparece y reclama, ahí vamos a hablar. Hasta tanto usted aguarda 1 año. Transcurrió los 365 días del año, absolutamente nadie. Porque el propietario ya tiene arraigo, ya formó su familia, ya tiene la nacionalidad europea, ya es un español más. Pero tampoco tomó conocimiento, o si lo hizo, no le importó. No se presentó en el tiempo que la ley le permitía hacer uso de su derecho para reivindicar su inmueble. Entonces, el juez hace un estudio a conciencia de todos los materiales que le fueron arrimados por el abogado y va a sacar una sentencia definitiva donde le va a conceder al ocupante el título. Esa sentencia definitiva es la sentencia, y esa sentencia vale título. ¿Qué quiere decir? Que va a salir ganancioso en el juicio de usucapión y con una sentencia definitiva en mano, donde dice que no habiéndose presentado y habiendo reunido los requisitos de la expropiación larga y todos los chiches, va a fundamentar el juez, obviamente, el por qué le concede. Esa sentencia es irrevocable, tiene carácter de definitivo. Y esa sentencia vale título. Entonces, con esa sentencia va a ir a inscribir el inmueble ya a su nombre. Pero, ¿qué pasa? Puede darse el supuesto de que justo antes de los 365 días, los 357, por ahí aparece alguien con derecho sobre el inmueble y pide la suspensión del juicio de usucapión. Puede hacerlo, la ley la ampara, tiene que demostrar que tiene derecho sobre ese inmueble. Se suspende el plazo estipulado de 365 días, dándole la oportunidad a la contraparte de documentar y presentar los comprobantes de que realmente o es el propietario o su heredero o lo que fuere. Bueno, si llegare a demostrar
que lo que dice es cierto y los documentos respaldatorios avalan la veracidad de los dichos, entonces el ocupante no tiene absolutamente nada que reclamar. Obviamente que le va a caer como un balde de agua fría y decir, no, yo no hacemos algo, yo no voy a salir, no me van a sacar, pero no me van a sacar, está en mi casa y bueno, va a pedir una orden de desalojo y van a tener que salir por ayuda de la fuerza pública. Y es muy triste porque te van a desalojar sí o sí. Porque vos sabías que ese terreno no era tuyo. Tenías la intención de ser el dueño y señor de ese inmueble. Invertiste mucho tu vida, tu tiempo, dinero, etcétera, etcétera. Pero a la ley no le interesa eso. La ley dice que si el propietario apareciere antes de los 1 año y demostrare documentalmente hablando, tener derecho sobre el inmueble, queda sin efecto el juicio de la usucapión y por ende, si uno se niega a abandonar pacíficamente el inmueble, procede el desalojo. Eso es en la usucapión larga. En la corta, en la usucapión corta tenemos solamente requisitos. Está contemplado en el artículo 1990 del Código Civil. Y en la usucapión corta dice que solamente se necesita justo título, buena fe. Eso me olvidé, no le dije en la expropiación larga, no es necesario ni justo título ni buena fe, la cual se presume, dice. O sea, obviamente que si yo ya tenía un título de qué estamos hablando, y la buena fe se presume porque nadie entra con malas intenciones, porque no, si no sería viciado ya la ocupación en este caso. Ese es otro requisito también de la usucapión larga, que no necesita ni justo título ni buena fe, a contrario sensu que la corta exige la presentación del justo título, de la buena fe, y que la ocupación del inmueble haya sido por un plazo ininterrumpido de 10 años. Y ustedes van a decir, pero, ¿y si tenía ya el justo título, por qué tiene que pedir usucapión? No entiendo, ¿qué es el justo título? ¿Y por qué es la buena fe? Bueno, vamos a ir por partes. La buena fe se presume, o la persona, mejor dicho en este caso, que adquiere un inmueble, tiene la presunción, por un error de hecho de derecho, de que el que le vendió el inmueble tenía el derecho, tenía esa potestad. ¿Por qué? Porque actuó en carácter de dueño del inmueble y que le estaba vendiendo algo que era de su propiedad. Tuvo buena fe. Desconocía el trasfondo o que hubiese una irregularidad en ese inmueble. Bueno, por eso siempre se pide condición de dominio para ver en qué estado está, quién es el propietario y demás. Pero eso ya es otro tema. Bueno. El justo título. ¿Qué es el justo título? El justo título es aquel que reúne las solemnidades que la ley exige para adquirir el dominio de un inmueble. ¿Y cómo se demuestra eso? Y vamos a un caso hipotético, vamos a un caso práctico. Por ejemplo, voy a una inmobiliaria. Cuando te ofrecen los terrenos, es como venderle en la época del oeste espejito a los indios. Te dan luego, wow, si esta es mi oportunidad, si yo esto no compro, ya no voy a tener más en la vida, esto es único. En la primera cuota usted es propietario del inmueble, puede plantar, construir, hacer lo que usted quiera, el inmueble es de su propiedad. Wow. Y el lugar es soñado, la urbanización muy linda, ya tiene asfalto, ya tiene instalación, tiene luz del tendido eléctrico, agua potable. A la pucha. Esto es lo máximo, está mi oportunidad. Y firma un contrato con la inmobiliaria. En cuotas corridas, siempre hay un contrato donde hay que leer las letritas chiquitas por cualquier eventualidad, porque el papel aguanta todo y una vez que uno firmó, dio su consentimiento, ya no se puede retractar de ello, no puede alegar, pues yo no leí esa partecita, ese ya va a ser tu problema, no el problema de la inmobiliaria. Bueno, el tema es que la inmobiliaria
llega a un acuerdo entre las partes, obviamente se hace por contrato legal, debidamente legalizado, inscripto, etcétera, etcétera. Las inmobiliarias lo generalmente tienen su propio escribano que le hace todos los deberes porque hay una comisión otra vez entre ellos. Porque uno le puede decir, no, pues yo tengo un escribano, pues justo mi primo es escribano y él no me va a cobrar honorario. No, lo lamento, señor. Nosotros tenemos una regla en la inmobiliaria, tiene su propio escribano y todas las transacciones y toda la documentación se hacen con el escribano de la inmobiliaria. Y bueno, está bien, no hay problema. Bueno, encima tiene que pagarle al escribano. Bueno, se hace el contrato donde se hace constar en la cláusula que fulano de tal adquiere un inmueble ubicado norte. Se hace la ubicación porque la ubicación tiene que ser inequívoca. No tiene que haber lugar a dudas del terreno en el cual yo estoy adquiriendo. Van a ser que al norte, en fin, los 4 puntos cardinales, que al norte linda con, al este con, al oeste, al sur, al este, al oeste, en fin, bueno, da totalmente las especificaciones del lote. Y él mismo se compromete al pago de 36 cuotas corridas del mismo, de un monto X. Pongamos, qué sé yo, 1.200.000, o quizás menos. Porque hay inmobiliaria que de acuerdo a donde está ubicado, las cuotas son accesibles, entre comillas, dependiendo del ingreso de la persona. Y esta persona es trabajadora, súper trabajadora, es más, es un universitario, un egresado que trabaja, hizo un préstamo de la cooperativa universitaria o de Medalla Milagrosa, de cualquiera de esas cooperativas solidarias donde uno hace un préstamo a título hipotecario, inclusive, sin ser todavía propietario del inmueble, hace un préstamo y ya pone como garantía su inmueble. Bueno, ya construye, transcurre el tiempo, canceló la deuda. Obviamente que cancelada la deuda y ya introdujo la mejora porque ellos le dijeron desde la primera cuota la casa es suya, el de terreno es suyo, usted puede construir lo que le parezca en él y todos los chiches. Bueno, el tema es que se va a ir este señor que canceló en base al contrato estipulado entre las partes, las 36 cuotas, recibo en mano, solicitando la titulación del inmueble, la transferencia de ese inmueble a su nombre por la cancelación de la deuda contraída con esa inmobiliaria. Y la inmobiliaria, entre que le empieza a chulear, le sale con excusa, con pero, sí, vamos a hacer en la brevedad, estamos con un pequeño problemita porque cambiamos de escribano y tenemos que hacer otra vez el reconocimiento, la personería jurídica, cualquier excusa. Y que uno a veces por ignorancia, bueno, y deja pasar un tiempo, pero ya haciendo medio raro el tema. Y resultó ser que la inmobiliaria compró un inmueble de una tercera persona que estaba en litigio, estaba en sucesión. Y obviamente mientras dure el juicio sucesorio, no se sabe si se le va a quedar o no a esa persona, y por lo tanto no es todavía el propietario real, pero el tipo ya vendió unas 20 hectáreas a la inmobiliaria, que automáticamente loteó y ya vendió todo luego, inclusive, uno no quedó, ni para muestra no quedó, porque el lugar era muy bonito, el precio era accesible, la inmobiliaria salía ganando como en la guerra, obviamente ellos nunca pierden, bueno. Y resulta que de repente hasta ya se dan a la fuga porque no saben más cómo justificar con lo que ya cancelaron. Porque bien que la inmobiliaria te trazas en una cuota, porque ellos hacen constar eso en el contrato, que una cuota, 2 cuotas corrida o alternada, dice, y se procede a la cancelación del contrato por incumplimiento de una de las partes y quedando en concepto de indemnización lo pagado hasta la fecha. Por ahí te faltaba 5 o 6 cuotas para cancelar y te surgió un inconveniente familiar grave o perdiste tu trabajo o te accidentaste y no pudiste cubrir más. 2 meses no pagaste, a ellos no les interesa. Y te van a exigir que desalojes. Y vos firmaste un contrato, cláusula donde decía que si vos incumplías el pago de las cuotas, ellos tenían derecho a recuperar el inmueble, con todo lo que ya vos hiciste. Eso ya no les interesa a ellos. Son muy fuleros en ese sentido. Hay que cuidar mucho esos detalles. Por eso les digo, siempre tienen que leer bien las cláusulas. Bueno, el tema es que en este caso se dilató. Entonces, ¿qué hace esta persona? Acude
a un juez, presenta la causa, se trae todas las documentaciones a la vista y habiendo obrado de buena fe, habiendo arrimado el justo título, que en este caso constituyen los recibos, porque va a llevar, porque siempre generalmente te dan una copia del contrato, ¿verdad? Y ahí está especificado en la cláusula que vos adquiriste en tal fecha, el terreno ubicado en tal parte, era un terreno llano y que hoy por hoy está construido, en fin. Y te va a conceder la usucapión corta, porque el recibo que vos vas a presentar va a ser un justo título, porque primero y principal, vos obraste de buena fe. Tu respaldo que te va a servir de título de propiedad va a ser el pago de toda la cuota, porque no es que vos te fuiste y te apropiaste de un terreno así, porque sí nomás. Vos pagaste lo que se te pidió en concepto de, para la adquisición de ese inmueble. Cumpliste con los requisitos exigidos con la inmobiliaria. Entonces, por sentencia, también se procede a la usucapión corta. Y no va a poder nadie reclamarte porque vos de buena fe obraste. Ahora bien, ¿quiénes pueden usucapir? Y nos remitimos al artículo 86 del Código Civil, la parte de Derecho Civil Personas, donde habla de la capacidad de las personas capaces, porque sabemos que la posesión se adquiere a partir de los 14 años. Pero para la usucapión, si bien es cierto, un menor de 14 años puede, en caso de fallecimiento del padre y posteriormente de la cónyuge supérstite, falleció el papá y al poco tiempo la mamá, el chico cuando entró era menor de edad, pero los padres ya comenzaron la usucapión. Entonces, la ley le asiste a que el hijo continúe, le sirve los años vividos ya por los padres, pero el requisito que la ley le exige es que él tenga mayoría de edad para solicitar el juicio de usucapión. ¿Por qué? Porque la persona que tiene solamente 14 años puede acceder a la posesión, pero no al dominio, porque todavía no está en condiciones de adquirir derecho y contraer obligaciones. No puede hacer una contraprestación, ¿cómo va a demostrar si no es capaz? Pero amén a eso, la capacidad que exige la ley es que no haya sido declarado incapaz o por sentencia judicial o que haya cumplido ya la mayoridad a partir de los 18 años y que no tenga una declaración judicial en contra o una sentencia judicial que le impida accionar. Son todas las personas que pueden usucapir, las personas mayores de edad. A partir de la mayoría ya pueden usucapir. ¿Cuáles son las cosas susceptibles de usucapión? Todas las cosas que están en el comercio son susceptibles de usucapión. No lo son. El código no dice qué es lo que se puede o no usucapir, pero sabemos que las cosas muebles pueden ser objeto de usucapión. Y para ello dice que los que necesitan ser registrados necesitan estar en poder de la persona por un lapso de 2 años. Estamos hablando de cosas muebles. Y las que no necesitan registración, pasados los 3 años, también se pueden usucapir. Y me van a decir, ¿qué es lo que se puede registrar? Y por ejemplo, en un contrato privado entre las partes, sabemos que no tiene validez contra terceros, y yo compré un vehículo de una persona y bueno, me vendió, no tiene título, y me dio con la cédula verde, pero figura todavía el nombre del primer comprador, jamás se hizo la transferencia a nombre de él. Y pasó 2 años y el título, el propietario original tampoco lo reclamó. Entonces, transcurridos 2 años, yo voy a hacer la inscripción en el registro de automotores del vehículo, en este caso, de la cosa mueble, porque se considera mueble al vehículo, y voy y registro a mi nombre. En ese caso sería, por ejemplo. ¿Y cuáles serían las que no necesitan registración? Y bueno, la res nullius o la res derelicte. Una cosa que yo encontré puede ser una cosa perdida, o si es robada o perdida, pasó 3 años, nadie reclamó, y bueno, y pasa a formar parte de mi propiedad. Yo durante 3 años no toqué, no usé, no abusé, no destruí la cosa. Pero nunca nadie me reclamó, y bueno, y pasó 3 años, puedo usucapir.
en cuestión de muebles. Ahora bien, cuando habla de inmuebles, dice específicamente que son inalienables los bienes del dominio público del Estado, como también los bienes del dominio público y privado de los municipios, cuya enajenación no está permitida, porque los bienes del Estado son imprescriptibles, no fenecen por el transcurso del tiempo. Bueno, ahora bien, ¿qué más nos pide hablar? Ya hablamos de las cosas susceptibles de usucapión, de las cosas muebles e inmuebles. Esto está en el artículo 2031, lo de los muebles, lo de la inscripción de las cosas muebles. Ya se vio antes, pero no obstante está contemplado en el artículo 2031. Los requisitos de la usucapión corta, larga, ya lo dijimos, están en el artículo 1989, 1990, pueden leer su código y van a ver de lo que estamos hablando. Ya hablamos de lo que consistía el justo título, ese está en el artículo 1995, la buena fe en el 1994 y el título putativo en el 1996. Ya dijimos que el justo título es el que reúne las solemnidades que exige la ley para la adquisición de un derecho. La buena fe es la presunción de que uno adquiere algo de alguien que creía que tenía derecho a transmitir ese derecho o a transmitir esa cosa que era de su propiedad, desconociendo por un error de hecho o de derecho que no era así. Nunca se enteró que era algo robado o que no era el dueño originario. Esa es la buena fe. Y el título putativo es el título falso, el título inexistente, que no vale, que no tiene validez, el título nulo. Puede ser un título inclusive falsificado. Por ejemplo, en el caso antes, la época de Stroessner, vamos a volver allá por el 1800, bueno, el IBR, que hoy tiene otra nomenclatura, es el INDER, procedía a la venta de terrenos de dimensiones incalculables. Y obviamente siempre se tiene que hacer la inscripción en catastro en el registro correspondiente. ¿Para qué? Para que tenga el famoso efecto erga omnes y me ampare y me pueda. El efecto de la publicidad es la inscripción en el registro correspondiente para que cualquiera que se sienta aludido con derechos pueda ir y ver condición de dominio del inmueble, a quién pertenece, a fulano de tal. ¿En qué año adquirió? En tal año. A la pucha. Pero ¿y cómo? Si ese mismo inmueble me vendió a mí ahora Linder, y lo siento señor, fíjese cuántos años hace que yo adquirí este inmueble. Y hay escribanos que se prestan a hacer también una titulación falsa de un inmueble que pertenece a otra persona, pero ya en contubernio con la gente que trabaja en el registro de la propiedad, en la parte inmobiliaria y demás. Por ejemplo, hay una propiedad cuyo dueño no se manifestó más, toman conocimiento y famoso el sobre por acá, el maletincito por allá y demás, y se hace una doble titulación hasta que aparece un heredero con conocimiento de que ese terreno era de su abuelo y puede demostrar porque tiene el título original de la adquisición. Y hay un segundo título donde aparece un segundo dueño. Ese segundo título es nulo, es el famoso título putativo, el título falso, porque el que primero inscribe y está inscrito en el registro correspondiente, porque ¿de qué me sirve haber yo pagado una suma cierta en dinero y no tengo la forma de refrendar, de demostrar de que yo adquirí ese inmueble? Por tanto, quizás fue por una suma, en esa época era una suma respetable y hoy es irrisorio, compré a 100 guaraníes la hectárea, por ponerle una suma, ¿verdad? Y resulta que ahora está a 100 millones la hectárea, por decir, ¿verdad? Abismal. Y el que compró generalmente son europeos que vienen con intenciones porque se enamoran de la productividad, por la naturaleza, por la riqueza boscosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y recurren a la instancia correspondiente al INDER, solicitando la adquisición de una propiedad, pero esa propiedad resulta que ya tiene dueño. Y el INDER le transfiere el inmueble, sí, cómo no, tanto. Ahí es cuando se dice que hay un título putativo, porque el segundo título es un título falso, es un título
nulo, no tiene validez. Cuando hay una superposición de titulación sobre un mismo bien, se hace la demostración del verdadero dueño, el propietario del inmueble. ¿Por qué? Porque en catastro va a figurar, en el registro de inmueble, va a figurar la condición del dominio del inmueble, a quién pertenece, todos los datos de la persona, su edad, el tiempo de adquisición, el monto abonado, el tipo de inmueble, si era fiscal, si era particular, si era de, etcétera. Si fue producto de propiedad, lo que fuere, todo queda registrado. De manera tal que el título putativo, entonces el título falso, que no tiene ningún tipo de validez, un título nulo. Y sale perjudicado el que volvió a comprar y puede demandarle al INDER y solicitarle restituya, le reembolse el monto que abonó en concepto de, porque de buena fe fue el segundo comprador a adquirir ese inmueble y el INDER va a alegar desconocimiento. Lo más probable que ellos sean inocentes, pero ay, pobrecito, ellos no sabían que ese inmueble tenía dueño. Y van a maniobrar y van a ver cómo hacer para devolverle porque ya se repartieron todo el dinero. En fin, son situaciones que se plantean, pero era para tener más o menos una idea más clara de lo que sería un título putativo. Y en eso consiste básicamente la unidad 18, que hace alusión a la usucapión en particular, y hasta ahí va a llegar el examen. Hasta el desarrollo de la unidad 18 va a abarcar nuestro examen, nuestro primer examen parcial. De manera que vamos a seguir dando unidades, probablemente lleguemos a la 20, a la 21, qué sé yo, hasta donde lleguemos, pero ya no van a formar parte del examen. Hasta la 18, hasta aquí vamos a parar para nuestro primer parcial. La idea es que en este primer parcial todos puedan acceder al mayor puntaje posible. Y para que eso sea viable y que el margen de error sea mínimo, vamos a poner 20 temas. Entonces, si se equivocan en uno o en dos, igual van a ser 18 puntos. Que, pucha, buen puntaje considerando que si hacíamos de 10 con 2 errores, son 4 puntos menos. Es grande la diferencia. A veces un puntito nomás te faltaba para alcanzar y mantener tu promedio y te jodiste. Bueno, ese es otro tema. Pero vamos a hacer sobre 20 temas con respuestas cortas, prácticas, y no creo que entre la selección múltiple, sinceramente les digo, porque se presta confusión y tenemos que considerar, tenemos que tener empatía con los compañeros que no tienen notebook, que no pueden y que en su trabajo, y muchas veces pobrecito hasta a escondida y con el celular y con el ojo hasta en la nuca para que el jefe no le vea, están rindiendo. Entonces, de manera que sea un examen rápido, expeditivo y que no haya, y el margen de error sea el mínimo, van a tener siempre 3 opciones y una va a ser la respuesta correcta. Van a estar las observaciones pertinentes, obviamente, en el encabezado del examen, porque si tuviese más de 2 respuestas correctas, tenemos que hacer esa salvedad, pero como vamos a hacer de 20 puntos, necesariamente va a tener que tener una sola respuesta correcta. De manera que yo no quiero que se preocupen, lean y vamos a intentar hacer un pequeño repaso antes de nuestro examen para aclarar si hay alguna duda o lo que fuere. Desde ya les deseo un buen fin de semana, les pido que se cuiden y nos volveremos a conectar entonces la próxima semana. Yo de esta manera doy por finalizada la clase del día de la fecha si es que no hay preguntas que quieran evacuar para un mayor esclarecimiento. Gracias, profe, por la clase y por la predisposición siempre. Gracias a ustedes. Todo ídola, profe. Gracias, gracias, profe. La pucha, gracias, Diego. Nos vemos la próxima semana, chicos. Por favor, cuídense, estudien y, como les digo, solamente va a entrar hasta la unidad 18 y van a ser 20 temas. Usted también. Muchas gracias. Y yo tengo que estar para supervisarles, para ustedes ayudarles. Tenemos que terminar bien el semestre. Gracias, profe. Fuerza, fuerza, fuerza. Nos vemos. Chaucito.